Una vez que ya se ha realizado, pues, la identificación del problema público, o sea, una vez que hemos trabajado, o ustedes que han trabajado con la ficha 1.0, el siguiente paso, el siguiente proceso, es justamente realizar este mapeo de actores involucrados. ¿Y en qué consiste? A ver, como caso práctico o como ejemplo, ¿no? Como ustedes deseen tomarlo. Mapeo de actores involucrados frente a un problema público ya identificado, ¿no?, dentro de una política. Vamos a seguir tomando como ejemplo la política nacional de personas adultas mayores, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es un análisis de los actores involucrados, ¿no?, en esta política nacional de mayores. Y has identificado este problema, ¿no?, de que existe con referente a las personas adultas mayores, en el sentido de que ahí, por ejemplo, no hay un trato adecuado, no tienen una vida digna, coma, etcétera, ¿no? Ahora vamos a identificar los actores involucrados. Detrás de esto está todo un documento, existe una política nacional de personas adultas mayores, el cual pues está plasmado en un documento, ¿no? Esta política nacional como parte de la tarea o de la función que tiene el gobierno, ¿no?, tras este documento. Entonces, primero, identificamos los actores formales. Dentro de los actores formales, identificamos aquellos actores con cargos políticos. Tenemos que tener en cuenta que esta política nacional de personas adultas mayores se ha dado durante el gobierno de Ollanta Humala, ¿no? Entonces, aquí, en esta sección, como dice, ¿no?, se debe de enumerar los funcionarios públicos involucrados en esta política pública. Entonces, durante este gobierno de Ollanta Humala, justamente, se pragmatiza, ¿no?, esta política pública con respecto a las personas adultas mayores. Los ministerios involucrados, ¿no?, referente a esta política es justamente el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, quienes a través de este documento ponen en práctica esta política nacional directamente. Entonces, cuando hacemos el mapeo de los actores involucrados, tenemos primero que identificar quiénes son los actores formales. Dentro de los actores formales, tenemos específicamente al expresidente de la República, Ollanta Humala Tazo, quien a través de la política nacional hace la implementación de ello, ¿no? Dentro de ello, por ejemplo, una de las estrategias es la implementación. Y, y justamente también dentro de los actores formales, uno de los ministerios a ello es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través de la política nacional en relación al adulto mayor. Muy bien. Dos, ahora pasamos a los actores informales, ¿no?, para identificarlos. Tenemos primero a los grupos de interés, ¿no? Entonces, en esta sección, por ejemplo, se debe enumerar a los colegios profesionales, a organizaciones sociales de la sociedad civil involucrados en esta política pública. Como por ejemplo, tenemos el Programa Iberoamericano de Cooperación sobre la situación de los adultos mayores en la región. Es un grupo de interés, ¿no? También enumeramos aquí dentro de los actores informales a los partidos políticos, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, uno de los partidos políticos en su plan de gobierno, el cual es de PPK, ¿no?, Peruanos por el Cambio, eh, hace la propuesta, ¿no?, con referente a los adultos mayores, buscando un mayor bienestar social, ¿no? Y no solamente este, ¿no?, pueden ser otros partidos políticos que también lo incluyan, ¿no?, dentro de su propuesta, ¿no?, referente a este problema. Luego también tenemos académicos, investigadores y expertos como actores informales, quienes a través de sus investigaciones, artículos científicos, libros, textos vinculados con esta política pública, dan a conocer sobre esta situación, ¿no?, de este problema público y a su vez también
Dentro de este trabajo también dan a conocer algunas alternativas de solución, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos diferentes documentos académicos, ¿no? Por el caso, por ejemplo, boletines pueden ser, investigaciones a través de tesis o estudios, ¿no? Que se pueden hacer y y así sucesivamente, ¿no? Básicamente. Pues ahí en la imagen tienen ustedes algunos documentos eh, trabajados por estos académicos, investigadores y expertos. Luego tenemos los medios de comunicación, ¿no? Bueno, los medios de comunicación también es importante porque son los que dan a conocer a través de un medio escrito, radial, televisivo, ¿no? Dan a conocer sobre la situación de este problema público, ¿no? Entonces, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, ¿no? Y a su vez también lo que está haciendo el gobierno, ¿no? Con esta política nacional. Pero más allá de ello, más que todo, cuál es la situación real, ¿no? Cuáles son las causas y consecuencias, ¿no? Básicamente. Y si hacemos un mapeo de estos actores involucrados, más que todo de los actores informales, como una especie de resumen, podemos observar aquí, ¿no? Cuando hablamos de grupos de interés, hablamos, por ejemplo, de ONGs, ¿no? Como lo que hemos mencionado, ¿no? El Programa Iberoamericano de Cooperación sobre la Situación de los Adultos Mayores, partidos políticos como lo que hemos mencionado, el de PPK, quien hace la propuesta, ¿no? Referente a este problema, por la dignidad del adulto mayor, ¿no? Académicos, investigadores y expertos, documentos como por ejemplo la información que nos da el INEI, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística e Informática, a través de este documento que dice demanda de atención del adulto mayor por problema de salud, ¿no? 2006-2010, ¿no? Es un documento, ¿no? O documentos, por ejemplo, a través de investigaciones académicas, ¿no? Como por ejemplo de Bloin y Tirado, Mamani, quienes trabajan la situación de la población adulta mayor en el Perú, o como el de Macedo y Mata, quienes trabajan el adulto mayor y su aporte económico a la sociedad. Y así por el estilo podemos seguir mencionando. Y finalmente tenemos a los medios de comunicación. Hay, por ejemplo, tenemos un medio de comunicación como Radio Exitosa, quien da a conocer cuál es la situación actual del adulto mayor a través de un porcentaje, ¿no? Entonces, es la sesión que nos corresponde para el día de hoy, que viene a ser la sesión 24, ¿no? Construcción de alternativas de solución para un problema público o al problema público, ¿no? A ver, eh, quizás no vamos a entrar a detalles, pero por lo menos ustedes van a tener una idea qué se debe de considerar, ¿no? Para construir una alternativa de solución, ya que en la clase anterior hemos desarrollado únicamente las alternativas de solución para un problema público, ¿no? Entonces, en ese entender vamos a ver cómo se realiza esta construcción, ¿no? De las alternativas de solución a un problema. A ver, si hay preguntas, dudas, por favor les voy a pedir que al final de la sesión de clases voy a absolver, ¿no? Salvo que pueda ser de urgencia, porque veo que están levantando la mano algunos, o levantó la mano, por ejemplo, Edson, ¿no? Le voy a pedir, por favor, que al final de la sesión de clases voy a absolver dudas. Muy bien, estamos en la segunda unidad del proceso de implementación de las políticas públicas. Eh, es la segunda unidad, la unidad final de la asignatura. El tema, bueno, aquí es la sesión 24, por favor, corrijamos, error de digitación. Es la construcción de alternativas de solución a un problema público. La red conceptual de la sesión, hay que entender qué idea ustedes deben de tener referente, por ejemplo, a la construcción de alternativas, a qué se refiere, ¿no? Tener una definición, ¿no? En este caso, o un concepto, o como ustedes deseen concebirlo. A su vez, también los procesos para la construcción de alternativas, ¿no? Dentro de esta red conceptual de la sesión, en el cual
vamos a tocar cómo se da este proceso para la construcción de las alternativas, ¿no? Uno de los aspectos nos dice comience de lo general y termine en lo particular, que hay que tomar en cuenta. Luego, analizar las causas del problema. Luego, reduzca y simplifique la lista de alternativas y tomar en cuenta este aspecto de la trampa lingüística, ¿no? Entonces, son criterios o aspectos a tomar en cuenta para el proceso de la construcción o para la construcción de alternativas de solución frente a un problema. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje? ¿No? El estudiante debe conocer el proceso de construcción de alternativas, ¿no? Primero, ¿no? Cómo es el proceso, luego debe de analizar el proceso de construcción de alternativas. Entonces, estos son los objetivos de esta sesión de aprendizaje que ustedes deben de lograr, ¿no? Al final de esta clase, ¿no? Muy bien, vamos a iniciar. Primero, hay que recordar lo siguiente, ¿no? En la clase anterior, cuando hablábamos de alternativas de solución, yo les manifestaba lo siguiente, ¿no? ¿Qué es una alternativa de solución? ¿No? Podrían ser o podría definirse de la siguiente manera, ¿no? Uno, como opciones de política, o como también como cursos de acción, o finalmente también estrategias de intervención. Todos ellos, ¿para qué? Para justamente solucionar un problema público dentro de la población, ¿no? Eso como recuerdo, ¿no? No olvidarse, ¿ya? Cuando ustedes tengan en mente o quieran definir qué son alternativas de solución, entonces hay que tener en cuenta que pueden ser opciones de política, cursos de acción o también estrategias de intervención para la solución de un problema público. Eso como recuerdo. Muy bien, entonces ahora vamos a ver el proceso de la construcción de alternativas, ¿no? Se divide, podríamos manifestarlo en 4 pasos, ¿no? O en 4 etapas, ¿no? 1, comience en lo general y termine en lo particular. 2, analice las causas del problema, fique la lista de alternativas. Y 4, tener en cuenta la trampa lingüística, donde las alternativas no son necesariamente excluyentes entre sí, ¿no? Entonces, estas 4 etapas o 4 fases se deben de tomar en cuenta en el proceso de la construcción de alternativas. Entonces, iniciamos, ¿ya? Primero, estaba referido a comenzar en lo general y terminar en lo particular. A su vez, también en esta etapa vamos a ver pasos, ¿no? Que hay que tomar en cuenta, ¿no? Primero, cuando hablamos de ello, tenemos que empezar de una visión muy general de toda la lista de todas las alternativas que se van a considerar en el curso, ¿no? De su análisis, ¿no? De una política pública, ¿no? Entonces, aquí hay que tener algo general, ¿no? Hay que partir de ahí, ¿no? De todas las posibles alternativas, ¿no? Ese es el paso. Segundo, empezar a descartar, ¿no? Aquellas alternativas que son poco satisfactorias o que le van a dar una solución al problema público, ¿no? Segundo. O también se podría hacer una combinación o una reorganización de una alternativa con otra, ¿no? Haciendo variantes, ¿no? Tomando en cuenta una alternativa básica con algunas otras variantes que podrían ser secundarias. O sea, es decir, buscando puede hacer que una de las alternativas ya esté incluida en la otra. Entonces tenemos que empezar a combinar, ¿no? Primero, la visión general. Luego, empezar a descartar, ¿no? ¿No? O hacer combinaciones, ¿no? Tercero, ¿qué debemos de tomar en cuenta también? ¿No? Anotar las alternativas que están proponiendo los actores políticos claves, ¿no? O sea, es tener en cuenta
que no solamente nosotros, como analistas en políticas públicas, o ustedes más que todo, ¿no? Son los que van a proponer, ¿no? Directamente, o los que mmm, están en esa tarea, ¿no? Hay que tener en cuenta también que otros actores políticos, como lo que es el gobierno, si son formales o informales, proponen sus alternativas. Entonces, es imprescindible tomarlos en cuenta, anotarlos, ¿no? Porque esto también puede servir o sirve también, podríamos decir, para la solución a un problema. Cuarto, ¿no? Trate de proponer alternativas que pueden ser mejores que las que en ese momento están siendo discutidas por los actores políticos claves. Es bueno tratar de inspirarse y ser creativo, ¿no? Eh, Aquí, por ejemplo, algo muy importante que tienen que tomar en cuenta es lo siguiente, ¿no? Hay que ser bastante aquí la habilidad que ustedes tienen que plasmarla, ¿no? Tienen que desarrollarla, es la inspiración y la creatividad para poder proponer alternativas que realmente puedan solucionar a un problema público. Claro, esa inspiración, esa creatividad va a venir de los conocimientos y también de la experiencia que ustedes puedan tener frente a la solución, frente a ese problema público. Cuánto de conocimiento, cuánto de experiencia tienen en el análisis que han realizado a ese problema público, ¿no? Por eso es importante eh, iniciar bien, ¿no? O sea, aquí puede tallar o puede encajar un dicho que siempre se manifiesta, ¿no? Todo lo que inicia bien, termina bien, y todo lo que inicia mal, termina mal, ¿no? Entonces, es muy importante, pero yo podría manifestarles que la inspiración y la creatividad para proponer alternativas que pueden ser mejores unas de otras, básicamente nace pues de el conocimiento que ustedes pueden tener referente a la base teórica, referente a casos pragmáticos, referente a la experiencia que puedan tener referente a ellos. Y en el punto número 5, nos habla de tomar en cuenta las políticas que se vienen implementando o que viene implementando el gobierno, el cual puede servir como guía o estímulo para su creatividad. Es decir, también es importante tomar en cuenta aquellas políticas que ya están implementándose o que ya se están ejecutando, ¿no? Por parte del gobierno, ¿no? Esto como base, como dice, que sirve para que ustedes puedan tomar eh, como una especie de inspiración o creatividad para poder proponer alternativas que pueden ser mejores, ¿no? Para la solución a ese problema público, ¿no? Ahí en la imagen, por ejemplo, tienen el caso, por ejemplo, de Pensión 65, ¿no? Que inicialmente, pues, podríamos manifestar de que no ha sido algo efectivo, ¿no? Durante sus primeros turnos lo han seguido considerando, pero reformulando hacia una visión en la cual debería seguir su tarea, ¿no? En beneficio de la población a la cual se ha creado este programa, ¿no? Como parte de una política. En el punto 6 nos habla de revisar las fuentes más comunes del cambio natural en el ambiente de la política pública para así evaluar la posibilidad de un cambio en la magnitud del problema. Aquí, algo importante es que hay que tomar varios aspectos, varios, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Los cambios políticos después de una elección también es necesario considerar los cambios que se generan ante la perspectiva de una contienda electoral, ¿no? La coyuntura, ¿no? La coyuntura política es importante, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, nos dice cómo el hecho de que se realicen cambios políticos, ¿no? Después de una elección,
Es el caso que estamos nosotros viviendo actualmente, ¿no? Porque hemos finalizado una contienda electoral en el cual hemos participado como electores, y ahora hemos empezado un nuevo gobierno, se empieza un nuevo gobierno en el cual se dan una serie de cambios, ¿no? Una serie de cambios, ¿no? Entonces, esto iba que se pueda tener a futuro, ¿no? Porque en estos momentos, por ejemplo, estamos viendo que esos cambios están generando una serie de repercusiones, ¿no? En el aspecto más que todo político, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta cómo estos de los cambios políticos, ¿no? Pueda generar, pues, muchas situaciones, ¿no? Hacia futuro, ¿no? Entonces es importante que, como en esta parte de la construcción de alternativas de solución, tomarlos en cuenta, ¿no? Específicamente, ¿no? No solamente después de una elección, sino también próximos también a una contienda electoral. Eso como primer punto en esta parte 6. Luego, los cambios en los niveles de desempleo y como también en la inflación se acompañan al ciclo empresarial, ¿no? Otro aspecto importante también dentro de la coyuntura, ¿no? O dentro de la política nacional que tiene el gobierno, dos problemas importantes que están asociados, ¿no? Que nos dan a conocer sobre la situación económica de nuestro país. Dos indicadores son el desempleo y la inflación, ¿no? Y esto, por ejemplo, si ustedes recuerdan, cuando hemos hecho la teoría de Phillips, marca estos dos indicadores, ¿no? Los relaciona el desempleo y la inflación, como dice, ¿no? A, a mayor desempleo, a menor desempleo, mayor inflación. Menor inflación, mayor desempleo. Hay una relación inversa, ¿no? Entre estos dos indicadores, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta también ello, ¿no? En esta parte. Y C, nos dice la variación entre estrechez y holgura, ¿no? Presupuestal de las organizaciones provocada por las políticas generales de impuestos y gastos, ¿no? Eh, por ejemplo, el hecho de ser bastante rígidos, por ejemplo, en la parte presupuestal, o tener una cuestión de holgura, ¿no? Eso afecta bastante, pues, a las alternativas de solución que se plasman en políticas públicas, ¿no? Entonces, es importante manejar, ¿no? Manejar un aspecto importante, ¿no? Como siempre lo he manifestado, ¿no? Siempre sin salir del marco normativo, ¿no? No ser tan rígidos ni tan flexibles, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que los extremos no son buenos, ¿no? Entonces, aquí, si se actúa dentro de un marco normativo, no vamos a tener problema, ¿no? Dentro de ese marco normativo. Si nos salimos, ahí sí es el problema, ¿no? Porque existen techos presupuestales, ¿no? A nivel del gobierno, ¿no? Hablamos del presupuesto público, ¿no? En otras palabras. Otro aspecto también que remarca bastante en este punto 6, ¿no? Cuando estamos viendo en esta parte de la construcción de las alternativas de solución, son los cambios demográficos, ¿no? Como la migración o el abultamiento poblacional en ciertos grupos de edad, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Si nosotros distribuimos a la población por grupos de edad, vamos a tener en cuenta que a lo largo del tiempo, ¿no? Hay grupos de edad que se incrementan, ¿no? Bastante, ¿no? Eh, por ejemplo, en este caso, si hablamos de poblaciones, si mal no me equivoco, y esta pandemia, ante esta situación del proceso del programa de vacunación, nos da a conocer
como por ejemplo las edades de los grupos poblacionales, yo podría manifestar entre eh, 45 hasta los 30, entre 40 a 30 años, ¿no? Es el grupo poblacional de mayor cantidad en nuestro país. Es por ello que estamos viendo que en algunas regiones de nuestro país las vacunas se están agotando o en algunas se han agotado, ¿no? Entonces, en Lima mismo, que es nuestra capital, hemos podido observar eso, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, enmarca básicamente a cómo afecta a la hora de construir también alternativas de solución. O el otro aspecto en este punto, ¿no? Que nos da a conocer que viene a ser la migración. La migración de la gente que vive en el sector rural, por ejemplo, hacia los sectores urbanos, ¿no? Entonces, ese también es otro aspecto que afecta a este punto 6 dentro de lo que es la construcción de alternativas de solución. Punto 2, ¿no? Dentro del proceso de la construcción de alternativas de solución. Analicen las causas del problema. Este aspecto es importante, ¿no? Una vez identificado el problema, ¿no? Descrito, ¿no? Haber hecho su... Ahora que estamos en esta parte de construir las alternativas de solución, algo que tienen que tomar en cuenta y es importante ello, es en analizar las causas del problema. Entonces, ¿en qué consiste esta parte de analizar las causas del problema? Aquí hay una pregunta, ¿no? Nos habla de, ¿podemos explicar o entender el sistema por el cual este problema se mantiene tal y como está, o bien se sigue desarrollando, ¿no? Cuando se hace un análisis de las causas del problema, ¿no? Se puede hacer un análisis explicando el problema, ¿no? Es decir, cuáles son las causas que generan ese problema público, o también se puede explicar, ¿no? O dar a conocer de cómo este problema público se va ahondando, ¿no? Cuáles son posibles causas que puedan generar a que este problema sea más crítico, ¿no? En otras palabras, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, una pregunta, ¿no? Que se hace cuando se realiza el análisis o se realiza un análisis de las causas del problema. Eh, por ejemplo, ¿no? El realizar un análisis, ¿no? De las causas del problema requiere bastante trabajo, ¿no? Requiere bastante esfuerzo analítico, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del problema del desempleo, ¿no? El problema del desempleo es un problema bastante grande, bastante complicado. El problema del desempleo no es un problema de ahora, ¿no? Es un problema estructural, ¿no? No es un problema coyuntural. Y no olvidarse cuando hablamos de estructural, ¿qué quiere decir? Es un problema que viene desde hace muchísimos años atrás, que siempre se han dado y siempre se darán probablemente, ¿no? Lo que se hace es reducir la tasa de desempleo, ¿no? Entonces, es un problema que genera en el cual, ¿no? Más allá que genera, en el cual se tiene que hacer un mayor esfuerzo de análisis, ¿no? Mucho más profundo, ¿no? Otro ejemplo pueden ser, por ejemplo, en este caso, las desavenencias entre sus habitantes forman un círculo vicioso, ¿no? Entonces, otro aspecto importante también que puede afectar también al problema del desempleo. Otro problema, por ejemplo, es la inseguridad ciudadana, ¿no? Eh, Algo que también ha venido creciendo bastante durante estos últimos años, ¿no? Y yo también podría manifestarlo que es un problema estructural, ¿no? No es un problema específicamente coyuntural, ¿no? Porque nadie me podría decir que
en algún periodo no hemos tenido inseguridad, ¿no? Entonces siempre ha estado presente así, en ese aspecto. O el otro problema es el de la salud pública, por ejemplo, ¿no? Eso, no me voy a cansar en repetir cuando yo no comparto las opiniones cuando dicen que la pandemia o esta pandemia nos ha desnudado la situación real de nuestro sistema de salud. No, en eso no estoy de acuerdo. El problema de la salud pública, los problemas que tenía o que tiene, eso viene desde hace muchos años atrás, siempre han estado ahí. Es otra cosa que con esta pandemia simplemente pues han sido bastante más críticos, más caóticos, ¿no? Entonces, yo no estoy de acuerdo con algunos analistas políticos que dicen, o en políticas públicas, esta pandemia, ¿no? Nos ha desnudado la situación. No, no, no. Eso, así como el problema en el sistema educativo, está ahí. Es otra cosa que nunca se ha tomado el interés del caso para darle la solución, ¿no? Si se han dado las alternativas de solución, bueno, han sido bastante, muy generales, no han sido efectivas, ¿no? En solucionarlos, ¿no? Y así por el estilo puedo seguir enunciando muchos otros problemas. Entonces, cuando se hace construcción de alternativas de solución, hay que tener en cuenta que hay que hacer un esfuerzo analítico a la hora de hacer su análisis frente a este problema, ¿no? No es meramente el hecho de hacer un análisis en forma general, ¿no? Sino hay que hacer un poco más profundo, ¿no? No podría decir más profundo, sino un trabajo también bastante técnico y serio en esta parte. Muy bien, a ver, pasamos al tercer punto, ¿no? Que habla de a tres, reduzca y simplifique la lista de alternativas, ¿no? Bueno, vamos a tener un conjunto de alternativas, ¿no? Un conjunto de alternativas, una lista, ¿no? Como dice, ¿no? Entonces, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? La lista final de alternativas, la que utilizó en la presentación a los funcionarios del Estado o a otros auditorios, será muy diferente a la lista con la que empezó, ¿no? Entonces aquí hay que tener en cuenta de esa lista de alternativas de solución al problema público, vamos a empezar a reducirlas, ¿no? Para elegir aquellas que realmente le van a dar una solución al problema público. Por eso hay una diferencia, ¿no? Entre ese grupo de alternativas que se propuso a la que se va a presentar. Otro aspecto a considerar en esta parte es, no solo habrá desechado las alternativas que no le parecieron satisfactorias, sino que también habrá trabajado para simplificar y conceptualizar sus alternativas, ¿no? Aquí también no solamente es el hecho de desechar, ¿no? De las 10 alternativas, desecho 5 y me quedo con solamente las otras 5. Sino también el trabajo va en que esas 5 que quedan, ¿no? Para presentarlas, tienen que nuevamente analizarlas, tienen que estar bien conceptualizadas, ¿no? Bien planteadas, ¿no? Para que pudieran darle la posible solución al problema público, ¿no? Entonces son dos trabajos, podría yo manifestar, que se desarrollan aquí. Uno, reducir las alternativas de la lista que se tiene, y la otra, las alternativas que se eligieron se deben de volver a analizar, volverlas a conceptualizar en forma clara y precisa para poderlas presentar. Muy bien. Eh, Aquí también tenemos que la clave para conceptualizar las alternativas es de tratarlas de reunir en una frase sencilla. O sea, es decir, debe ser clara y precisa, ¿no? No en una cuestión de abultamiento, ¿no? En su planteamiento, en otras palabras, ¿no? O sea, evitar, ¿no? De repente, frases bastante compuestas, términos que no se podrían entender. Claro que ustedes como profesionales en gestión pública o cualquier otro profesional imbuido en esa materia lo va a entender, pero si lo vamos a presentar hacia la población, donde no todos pues tienen el nivel educativo, ¿no? Que se requiere, es un poco difícil que lo van a poder entender.
Entonces, todo puede reunirse o en una frase sencilla, ¿no? La alternativa de solución. A su vez, debe de procurarse utilizar frases sencillas y cortas, desprovistas de jerga técnica, ¿no? Por eso les decía, ¿no? Nosotros, ustedes pueden entender, ¿no? Por eso, algo muy importante que hay que tomar en cuenta es lo siguiente, ¿no? Hay que ponerse en los zapatos de la población, ¿no? O sea, la empatía juega un papel importante aquí cuando uno está imbuido en lo que son en la gestión pública, ¿no? En el sector público. Hay que entender que uno, cuando va a desempeñar una función de un funcionario público, servidor público, tiene que tener en cuenta la empatía, ¿no? No es lo que nosotros queremos como funcionarios públicos, sino lo que desea la población. Y eso es lo que falta trabajar bastante. A ver, sigamos. Entonces, es importante que la propuesta de la alternativa de solución se entienda así con términos sencillos, ¿no? En forma clara y precisa. 4. Y finalmente, aquí, esto de la trampa lingüística, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Algunas veces no estará completamente seguro de si las dos alternativas son o no mutuamente excluyentes, ¿no? Es decir, a veces, muchas veces se plantean alternativas de solución frente a los problemas públicos y finalmente a la hora de priorizarlos solamente se ejecutan algunas, ¿no? ¿No? Si, por ejemplo, se plantean dos alternativas de solución, en este caso, cada una de ellas dirigidas a la solución de un problema público, muchas veces se dice o se toma la decisión de parte de los que están imbuidos en ella en solo desarrollarla una, ¿no? Y la otra no desarrollarlas o no implementarlas. Pero eso no se puede dar, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que todos los problemas públicos que aquejan a la población son muy importantes. Por lo tanto, no hay que trabajar mucho en esta cuestión de excluirlos, ¿no? O sea, no caer en esa trampa lingüística, ¿no? Aquí hay un ejemplo en el cual un poco o les puede aclarar este aspecto, ¿no? Un alcalde debe decidir lo más rápidamente posible si debe prometer una cantidad de dinero suficiente para arreglar baches o bien para proporcionar asilo a personas sin hogar, ¿no? Pero no ambos. Pero si usted argumenta muy bien a favor de los dos programas, el alcalde tal vez decida incrementar el presupuesto de ambos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Aquí, la decisión que tiene, sin caer en esta trampa lingüística, el que es responsable en la decisión política, tiene que tener claro lo siguiente, ¿no? Uno, la parte presupuestal que tiene para afrontar este problema, es decir, los recursos necesarios, ¿no? O dos, también tener en cuenta que la jerarquización de los problemas públicos también es importante, ¿no? Entonces, ahí no cae en esa cuestión de esa trampa lingüística. Son dos decisiones que se pueden tener. Puede elegir una de ellas para la solución, ¿no? Una alternativa frente a una solución de este problema público. O, como dice, si argumenta muy bien, lo plantea muy bien y posee todos los recursos o los recursos necesarios para afrontar ambos problemas, también no hay ningún problema. Eso también es correcto, ¿no? Puede decidir por ello, ¿no? Entonces, pero no estar en esa disyuntiva o en ese problema de la trampa lingüística. Entonces, por ejemplo, aquí entra a tallar dos cosas para ya finalizar esta sesión, ¿no? De que, uno, tener bien claro y manejar muy bien la parte técnica, ¿no? Cuando hablo de la parte técnica es conocer muy bien el problema público, el planteamiento de las alternativas de solución, cuáles son los recursos con los cuales cuenta, y lo otro es la parte política. La parte política enmarcado en
tomar la decisión política acertada para solucionar este problema. ¿Importante ambos? Claro que sí, ¿no? Tanto la parte técnica como la parte política. Entonces, un funcionario, un servidor público, un actor, vamos a decir, claro, eso es lo correcto, ¿no? Un actor formal, ¿no? En política que está en manos de ella en tomar esa decisión, tiene que manejar estos dos aspectos, la parte técnica y la parte política, para que finalmente, pues, la solución que se va a plantear, ¿no? Como alternativa de solución a un problema público, sea la que realmente, pues, solucione el problema público o mitigue o disminuya, pues, esa situación que está aquejando a la población o a la sociedad de nuestro país.